Va Cuashptando, no hay nada, en lengua Tenec. Es una de las frases comúnmente escuchadas entre los huastecos para referirse a la situación económica en que se encuentran. Todos los días, los huastecos se levantan muy temprano, algunos para ir a la ordeña o a la milpa, algunos otros para abrir sus tiendas, otros más para ir a las escuelas o atender sus trabajos en los talleres y varios más para hacer trabajo de gobierno. Los que van a la ordeña, algunos son patrones, dueños del ganado, que son los pocos. Algunos otros son mozos, peones, que son los muchos. La ordeña aún se sigue haciendo de forma rudimentaria y manual. A media mañana, en sus viejas camionetas, asnos, entregan la leche en las queserías. El queso que en ellas se produce se comercializa en estados vecinos. Los que trabajan la milpa en la que se siembra maíz, frijol y todo tipo de hortalizas son pocos y utilizan herramientas rudimentarias como el machete o el azadón. Los tenderos que abren sus tendejones muy temprano, que son los más, son los que tienen molinos para vender la masa, tortillas o moler el nixtamal. A quienes muy de mañana almuerzan o llevan el lunch a sus trabajos, que por lo general son trabajos agrícolas. Muy de mañana, por las calles, transitan los profesores y estudiantes. Primero los jóvenes y adolescentes que van a la secundaria o al bachillerato. Un poco más tarde, los profesores y los niños que se dirigen a los jardines o a las escuelas primarias. Las escuelas son públicas, no hay escuelas particulares. En la Huasteca se encuentran talleres en donde se elabora calzado y muebles, los que también son comercializados en estados vecinos. Un poco más tarde, transitan por las calles los empleados de gobierno municipal y estatal. Esta es la vida ordinaria de lunes a viernes. Los fines de semana bajan las actividades en el campo, en las escuelas, en los talleres, oficinas de gobierno, para dar paso a las actividades religiosas en los templos o en las casas de familia. Hasta aquí, los pueblos de la Huasteca son muy parecidos a la isla que describe en Utopía Tomás Moro. En el centro, su templo, su palacio, su parque, su jardín, en torno a los que se ubican las casas de sus habitantes. Su economía un tanto autosuficiente al producir lo que sus habitantes necesitan para vivir. La Huasteca de los celulares, de las computadoras, del internet y de las redes sociales. Por supuesto, la Huasteca de las nuevas generaciones es tan lejana a la Huasteca campesina. La Huasteca de las nuevas generaciones tiene otras necesidades que la economía de la Huasteca rural no alcanza a cubrir. Lo que ha suscitado que su economía agrícola se abra para sostener elevando con ello el costo de vida en la Huasteca rural. En la Huasteca era posible vivir sin celular, sin computadora, sin internet. Si alguien preguntara cuál es el costo de vida en la Huasteca, diríamos la misma que en cualquier región del país. Los costos de la telefonía móvil, que va suplantando cada vez más a la telefonía fija, la energía eléctrica,
la gasolina, la salud, la educación, el alimento, son los mismos que en todo el país. Lo que no es lo mismo son las fuentes de empleo. Las fuentes de trabajo para los asalariados son mal pagados. Y por si fuera poco, se les paga 8 pesos la hora en promedio, ingresando 240 pesos a la semana. Pues es costumbre que solo se les contrate por 5 horas diarias sin pagarles el séptimo día. Otros más ganan 100 o 120 pesos diarios. El campo abandonado. Se escucha la queja del campesino. La tierra ya no da. Hasta los años 70 del siglo pasado, las tierras daban el sustento a las familias. Maíz, frijol. En tiempos de la pizca, caballos y burros eran el medio para transportar la cosecha. Algunos otros alquilaban camionetas. Eran tiempos de bonanza. Salíamos de la escuela y nos íbamos a trabajar a la milpa. Ahora, nada de eso queda. El costo económico de integrarse al modo de vida que nos muestran las redes sociales ha hecho que varias familias pierdan su tranquilidad al estar en riesgo su pequeño patrimonio, al ser sujetos de créditos bancarios o de prestamistas locales, a quienes después se ven en dificultades de pagar. El modo de trabajar de los bancos es hacer grupos de mujeres a quienes les hacen préstamos, haciéndolas deudoras solidarias, lo que garantiza el pago de la deuda. El cambio de la vida cambió la economía, como la economía cambió la vida de quienes habitamos la profunda Huasteca.